El nuevo presidente de Colombia acaba de lanzar una exigencia política increíblemente audaz hacia Rusia, la devolución inmediata del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, avivando una disputa histórica con Nicaragua, a quien Moscú parecía favorecer. Entonces, Putin, con una sonrisa enigmática, soltó una frase que resonó como una bomba en el escenario mundial: el archipiélago es, por supuesto, territorio soberano de Colombia. Y así lo será para siempre. Hizo una pausa, y sus ojos parecieron atravesar el tiempo. ¿Acaso han olvidado lo que ustedes hicieron por nosotros hace 25 años? Aquellas palabras sumieron a Bogotá en un caos absoluto. Pero el impacto no terminó ahí. Nuestra conversación con Colombia concluyó hace 25 años, añadió Putin. ¿Qué pacto secreto pudo haber existido entre Rusia y Colombia en 1998? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de desvelarse en una historia que cambiaría el curso de la diplomacia para siempre. Mi nombre es Alexandra Volkonskaya, y durante 22 años he sido la subdirectora del Departamento de América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. He navegado las turbulentas aguas de la diplomacia, creyendo conocer todos los secretos y todas las corrientes subterráneas que mueven las relaciones entre naciones. Jamás, ni en mis sueños más febriles, habría imaginado que aquella mañana mi vida, mi carrera y mi percepción del mundo se verían irrevocablemente trastocadas. Subdirectora Volkonskaya, es una emergencia. La voz de Maxim, un joven funcionario de 26 años, resonó desde el fondo del pasillo. Corría hacia mí, con el rostro desencajado y una palidez mortal. En los 20 años que llevo en este ministerio, nunca lo había visto en un estado de pánico semejante. ¿Qué sucede?, le dije, intentando calmarlo. Respira hondo y habla despacio, por favor. Es el presidente Putin, acaba de hablar sobre el archipiélago de San Andrés, dijo. Si no escuché mal, dijo que es territorio colombiano. En ese instante, mi corazón se detuvo. ¿Era un latido suspendido en el éter helado de la incredulidad? ¿Cómo era posible? Yo, la responsable de las relaciones con América Latina, no había sido informada de una decisión de esta magnitud. Era un imposible geopolítico, una violación de todos los protocolos conocidos. La sala de conferencias ya estaba abarrotada. Más de 40 funcionarios del departamento se agolpaban frente al televisor, con los ojos fijos en la pantalla, mudos de asombro. En la imagen, Putin mantenía su habitual semblante impasible, pero las palabras que salían de su boca eran dinamita pura. Rusia, a partir de hoy, clarifica su posición oficial sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Histórica, geográfica y jurídicamente, bajo el derecho internacional, es territorio indiscutible y soberano de Colombia. «¿Está loco?», susurró alguien a mi lado. El sentimiento era unánime. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo era posible que yo, la experta en la región, no tuviera ni la más mínima información previa? La taza de café que sostenía en la mano comenzó a temblar, y el líquido caliente se derramó sobre mi piel. Ni siquiera sentí el ardor. Mis ojos no podían apartarse de la pantalla. Putin continuó, impertérrito. La flota del Báltico de Rusia garantizará la libre navegación en las aguas circundantes al archipiélago. No toleraremos ninguna provocación de ninguna nación. Esto es una declaración de guerra, exclamó Nikolai, el director del departamento, un veterano diplomático con 35 años de carrera, mientras se levantaba de un salto, pateando su silla. Su voz, normalmente firme como el roble, temblaba. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque estamos tirando por la borda décadas de alianzas y negociaciones por Colombia. ¿Qué razón podría haber? Antes de que Nikolai pudiera terminar la frase, mi teléfono móvil vibró con la furia de una explosión. En la pantalla parpadeaba un nombre, Director Ramírez, de la Cancillería colombiana en Bogotá. Un viejo conocido, un hombre con el que había compartido tintos y debates durante mis años en la embajada. Volkonskaya. Explíqueme qué demonios está pasando.
La voz de Ramírez era casi un grito de dolor y rabia. Nunca lo había escuchado perder la compostura de esa manera. Director Ramírez, se lo juro, me estoy enterando al mismo tiempo que usted. Estoy tan confundida como todos aquí. No me venga con cuentos. ¿Nos han estado engañando todo este tiempo? ¿Las negociaciones sobre Nicaragua eran una farsa? ¿Se están burlando de nosotros? Al otro lado de la línea, podía escuchar un estruendo de voces airadas, el sonido de algo rompiéndose. No pude responder. Porque, en el fondo, yo tampoco sabía absolutamente nada. Le doy 24 horas, Volkonskaya. Si no recibimos una explicación satisfactoria en 24 horas, mi país suspenderá toda cooperación económica. Revisaremos cada contrato energético, uno por uno. La llamada se cortó. La oficina se había convertido en un campo de batalla. Teléfonos sonando sin cesar desde Managua, Washington, Pekín y otras capitales, todos haciendo la misma pregunta desesperada: ¿por qué? ¿Por qué demonios está pasando esto? Subdirectora, la Cancillería colombiana está en completo caos. Dicen que ellos tampoco sabían nada, informó Maxim, con la voz aún temblorosa. Ni siquiera Colombia lo sabía. Entonces, ¿era una decisión unilateral y solitaria de Putin? Miré fijamente el monitor. Los periodistas de todo el mundo, atónitos, levantaban la mano frenéticamente, gritando sus preguntas. Para ser honesta, siempre había subestimado a Colombia. La veía como una nación caótica, una república bananera a la sombra de su gran vecino del norte, incapaz de actuar sin el permiso de Estados Unidos. Un país de telenovelas y ritmos pegajosos, no un actor serio en el gran teatro del mundo. En los cajones de mi escritorio se apilaban informes que detallaban la posición rusa, favoreciendo sutilmente las reclamaciones nicaragüenses. Pero ahora, ¿qué había movido a Putin a este extremo? ¿Qué razón podría existir para que Rusia sacrificara sus activos diplomáticos, construidos durante décadas, en favor de Colombia? Subdirectora Volkonskaya, la voz de Nikolai me sacó de mi estupor. En su mano sostenía un sobre sellado con cera. El sello del Kremlin. Venía directamente de la oficina del presidente. Dijeron que era solo para usted. Mi nombre estaba escrito en el sobre. Sentí un escalofrío. Mis dedos temblaron al abrirlo. Un mal presentimiento se apoderó de mi pecho. Dentro, una sola nota, críptica y directa: hoy, a las 4 horas. Archivo subterráneo del Kremlin. Venga sola. No había firma, pero sabía perfectamente de quién venía: Igor Soloyo, el consejero más cercano al presidente, una leyenda, su sombra. ¿Por qué yo? El frío recorrió mi espalda. Esto no era un simple asunto diplomático. Había un secreto mucho más grande y profundo escondido, y por alguna razón, me habían elegido a mí para conocerlo. Pero en ese momento, no tenía idea de que la verdad que estaba a punto de descubrir haría añicos los cimientos de mis 22 años de carrera. A las 4 en punto de la tarde, mis pasos resonaban pesadamente en los pasillos que conducían al archivo subterráneo del Kremlin. Frente a una imponente puerta de acero me esperaba un hombre de traje negro. Igor Soloyo, el hombre conocido como la sombra de Putin. A pesar de sus 70 años, su mirada era penetrante, un par de brasas ardiendo en la penumbra. Camarada Volkonskaya. La esperaba, dijo con un tono grave, propio de la vieja escuela soviética. Su voz, por alguna razón, me erizó la piel. ¿Por qué me ha convocado? ¿Qué está sucediendo? Sígame. Pronto lo entenderá todo. Caminamos por un corredor oscuro. El aire, húmedo y metálico, se sentía como agujas en mis pulmones. A ambos lados, hileras de estanterías de acero guardaban los secretos de la era soviética. Finalmente, llegamos a una pequeña sala. Sobre una mesa, varias carpetas polvorientas se apilaban. Mire esto, dijo Igor, abriendo la primera carpeta. La fecha estaba claramente marcada, 1998.
La crisis financiera rusa. El rublo se había desplomado, la nación estaba al borde de la bancarrota. ¿Lo recuerda? Usted era una novata entonces. Asentí. Acaba de ingresar al ministerio, una joven ingenua que no sabía nada. Recuerdo haber visto, día tras día, cómo las empresas extranjeras empacaban y huían de Rusia como si escaparan de la peste. Todos pensaban únicamente en la retirada. Observe esta lista, Igor me entregó un documento. Era una lista de las empresas que se habían retirado. Americanas, británicas, francesas, alemanas y también algunas colombianas. Pero noté algo extraño. Hay empresas colombianas que se quedaron. No solo eso, Igor abrió otro voluminoso expediente. Contenía las actas de las reuniones internas de las grandes corporaciones colombianas, Café de la Sierra S.A., Textiles Andinos, Ecopetrol, Flores de Sabana. Lo que estaba escrito allí era simplemente increíble. No nos vamos de Rusia. Abandonar a un amigo en su momento más difícil no es de amigos. Tuve que leer la frase 2 veces. No podía creerlo. No solo se quedaron, sino que aumentaron sus inversiones. Pagaron los salarios de sus empleados rusos con sus propios fondos, de su propio bolsillo. Pero, ¿por qué asumir semejante pérdida?, murmuré. Igor me miró fijamente. Porque ellos dijeron, Rusia se recuperará. Esperaremos hasta ese día. De repente, sentí una presión en el pecho. Colombia, esa nación que yo había despreciado tan arrogantemente, nos había tendido la mano en nuestra hora más oscura. ¿Y las demás naciones? ¿Qué hicieron? Los demás, Igor soltó una risa amarga. Nos pusieron condiciones. Nos exigieron concesiones territoriales, ventajas comerciales. Intentaron despojarnos de todo cuando éramos más débiles. Sentí que la cara me ardía de vergüenza. Me di cuenta de lo estúpida que había sido. ¿El presidente Putin no había olvidado esa deuda de honor? Había esperado pacientemente durante 25 años. Y ahora, había llegado el momento de pagarla. Miré las pilas de documentos polvorientos. Contenían una historia que yo desconocía, una historia que exponía la superficialidad de mis prejuicios. Venga conmigo. Igor empujó una sección de la pared que resultó ser una puerta oculta. Se abrió un pasadizo aún más profundo, que conducía a una bóveda con varias cajas fuertes de acero. Solo el presidente tiene acceso a este lugar, dijo Igor, mientras abría una de las cajas. Dentro, una carpeta de color carmesí. En la portada, un título en clave, Proyecto Orinoco. 1998 a 2023. Este documento se desclasifica hoy. Nadie, excepto el presidente, lo ha leído jamás. Abrí la primera página y contuve el aliento. Invierno de 1998. En el apogeo de la crisis, el gobierno ruso intentó vender bonos para conseguir dólares. Nadie los quería. Se trataban como papel sin valor. Sin embargo, en diciembre de ese año, un consorcio de empresas colombianas creó un fondo especial. ¿Qué? Revisé el documento de nuevo. No había error. En esa época, Colombia también atravesaba dificultades económicas, una recesión prolongada. Sus empresas sufrían. Y en ese momento, sus líderes usaron su patrimonio personal para ayudar a Rusia. Se les tildó de locos, continuó Igor. Los medios colombianos los criticaron duramente. Pero la decisión final fue de ellos, de los directivos. El documento incluía mensajes manuscritos de los presidentes de esas compañías. Tender la mano en tiempos de dificultad es el verdadero significado de la hermandad. Rusia resurgirá con la fuerza de un oso. Me quedé sin aire. Cuando el mundo entero nos había dado la espalda, en nuestro momento más miserable, las empresas de una pequeña nación al otro lado del mundo habían creído en nosotros. Mire esto, Igor me mostró una fotografía. Era el día de Año Nuevo de 1999, tomada en una fábrica en las afueras de Moscú.
Empleados colombianos y trabajadores rusos posaban juntos, sonriendo. En esta fábrica, llevaban 6 meses sin pagar los salarios. La sede principal en Colombia envió fondos especiales. No solo pagaron los sueldos atrasados, sino que dieron una bonificación de Año Nuevo a todos los empleados rusos. Era una historia increíble, casi un cuento de hadas. ¿Y qué hacían las empresas de otros países en ese momento? Todas se habían ido. Muchas, sin siquiera pagar la liquidación a sus trabajadores. Igor sacó otra carpeta. En 2008, durante la crisis financiera mundial, ocurrió lo mismo. La economía rusa se tambaleó de nuevo. Y aquí está registrado el comportamiento de las empresas colombianas. Café de la Sierra expandió su planta en Rusia. Textiles Andinos aumentó las contrataciones. Ecopetrol construyó una segunda refinería en San Petersburgo. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguían invirtiendo? Igor sonrió enigmáticamente. Ellos veían el potencial de Rusia. Creían que un día volveríamos a ser una gran potencia. Y además los colombianos son un pueblo que no olvida la gratitud. ¿Gratitud? Sí, continuó Igor. Durante desastres naturales y tiempos difíciles en su historia, Rusia y la Unión Soviética les brindaron ayuda. Ellos nunca lo olvidaron. Por eso, cuando nuestro país estaba sufriendo, nos tendieron la mano en silencio. Esa interpretación de la historia era completamente diferente a la que yo conocía. Pero la montaña de pruebas frente a mí lo confirmaba todo. Igor pasó otra página. En 2014, durante la crisis de Crimea, cuando las naciones occidentales nos impusieron sanciones, Colombia mantuvo las sanciones al mínimo y continuó el comercio de forma no oficial. ¿Cómo fue eso posible? El gobierno colombiano hizo la vista gorda. Bajo la apariencia de ayuda humanitaria, continuaron enviando equipos médicos esenciales a los hospitales rusos. La carpeta contenía 25 años de gestos de buena voluntad, acumulados en silencio, en secreto, sin que nadie lo supiera. El año pasado, el presidente Putin dijo, ha llegado el momento de pagar nuestra deuda. Y por eso lo de San Andrés. Exacto. Por muy importante que sea nuestra relación con otros países, no podemos traicionar a un amigo. Ese es el orgullo de Rusia. Me sentí avergonzada. 22 años como diplomática, y había ignorado por completo una verdad tan fundamental. O peor aún, ni siquiera me había molestado en buscarla, cegada por mis propios prejuicios. Camarada Volkonskaya, usted es la primera diplomática en conocer esto. ¿Por qué yo? Porque usted era la que más subestimaba a Colombia. Si alguien como usted cambia, los demás también lo harán. Igor me entregó un último documento. Era una nota manuscrita del propio Putin. Colombia demostró su amistad con hechos, no con palabras. Ahora es nuestro turno. Lo de San Andrés es solo el comienzo. ¿El comienzo? ¿Qué más podría suceder? De repente, sentí un mareo. El mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor. La imagen de mi hija, Katia, vino a mi mente. Ella siempre había tenido razón. Colombia era, en verdad, un país especial. Ahora, tengo una tarea para usted, Igor me miró fijamente. Mañana por la mañana, vaya a San Petersburgo. Vea con sus propios ojos lo que Colombia ha hecho en nuestra región del Báltico durante estos 25 años. ¿A San Petersburgo? Sí. El lugar donde las empresas colombianas han invertido más. Allí verá mucho más. Asentí en silencio. No había objeción posible. Quería conocer la verdad. Cuando salí del archivo subterráneo, el cielo de Moscú estaba teñido de un rojo intenso. En el coche, llamé a Katia. Katia, hoy he visto muchas cosas. ¿Qué pasa, mamá? Suenas diferente. Tenía razón. Colombia es un país realmente especial. Pude sentir la sorpresa de Katia al otro lado de la línea. ¿Mamá, diciendo eso? ¿Qué ocurrió?
Te lo contaré todo, con calma. Y Katia, sobre tu idea de ir de intercambio a la Universidad de los Andes en Bogotá, puedes ir. Katia soltó un grito de pura alegría. De camino a casa, mirando por la ventanilla, no dejaba de pensar. ¿Qué vería en San Petersburgo? Sentía, con una certeza abrumadora, que mi vida como diplomática estaba cambiando desde sus cimientos. A la mañana siguiente, volé a San Petersburgo junto a Nikolai. Tras un breve vuelo, aterrizamos en el aeropuerto de la ciudad portuaria. Nos recibió Piotr, el encargado de asuntos económicos de la región, un hombre corpulento de unos 45 años, un veterano con más de 20 años de servicio. Subdirectora Volkonskaya, director Nikolai, bienvenidos. Yo seré su guía. Nuestro primer destino fue la planta de café de la Sierra S.A. Esta es la empresa colombiana más antigua de la región, explicó Piotr. Tras un viaje de 30 minutos en coche, apareció ante nosotros una enorme fábrica. Café de la Sierra S.A. Planta de San Petersburgo. Fundada en 1998. Nos recibió Iván, el director ruso de la planta, un hombre de unos 50 años. En medio de la peor crisis, la sede en Colombia decidió no retirarse de Rusia. Por favor, pasen a ver. Iván nos guió al interior. Una vasta línea de producción se extendía ante nosotros, con trabajadores rusos moviéndose con una energía y alegría palpables. Pero había algo diferente. Una atmósfera cálida, casi familiar, que no se sentía en otras fábricas rusas. «¿Qué rostros tan alegres tienen todos?», murmuró Nikolai. «Por supuesto. Esta empresa es como una familia», respondió Iván. «La mayoría lleva más de 20 años trabajando aquí». Una de las trabajadoras se acercó a nosotros. «Soy Natasa, líder de la línea de ensamblaje». Era una mujer de unos 45 años, con una sonrisa amable. ¿Recuerdan el invierno del 98? Mi marido estaba desempleado y mi hija, muy enferma. No teníamos dinero para el hospital, la voz de Natasa se quebró. Entonces, el gerente colombiano, el señor Montoya, me dio un sobre. Para los gastos del hospital, me dijo. Cuando lo abrí, había una suma considerable. ¿Era una ayuda de la empresa?, pregunté. No. Mucho después me enteré de que era su propio dinero. Lo había transferido desde su cuenta personal en Medellín. Sentí un nudo en la garganta. Ese gerente, el señor Montoya, ya regresó a Colombia, pero seguimos en contacto. Cuando mi hija se graduó de la universidad, me envió un mensaje de felicitación. Natasa sacó su teléfono. En la aplicación de mensajería, se mezclaban frases en español y ruso. No lo olvida, después de 25 años. ¿Cómo podría olvidarlo? Él salvó a mi familia. Incluso Nikolai estaba visiblemente conmovido. ¿Cuántas historias como esta existen? Cientos, respondió Iván. Entre 1998 y 2000, más de 300 familias rusas recibieron ayuda personal de empleados colombianos. Muchas veces, la propia empresa ni siquiera lo sabía. Nuestra siguiente parada fue una planta de textiles andinos. Este lugar es aún más especial, explicó Piotr. Junto a la fábrica, han construido una escuela técnica. Y allí estaba, un edificio escolar junto a la planta. Jóvenes rusos aprendían de forma gratuita. Mecánica, soldadura, pintura, electricidad, les enseñaban de todo. Y al graduarse, tenían un empleo garantizado. Al asomarnos a un aula, vimos a una veintena de jóvenes rusos aprendiendo con entusiasmo de un instructor colombiano. Los instructores son ingenieros colombianos jubilados. Vienen como voluntarios, dicen que quieren ayudar a la juventud rusa. Uno de los jóvenes se acercó a nosotros. Hola, soy Alexei. Tengo 22 años. Crecí en un orfanato, no tenía futuro. Pero en esta escuela aprendí un oficio y ahora soy empleado fijo en la planta. El rostro de Alexei rebosaba de orgullo. Una empresa colombiana me cambió la vida.
Ahora puedo soñar con formar mi propia familia. Para el almuerzo, fuimos al comedor de la fábrica. Para mi sorpresa, servían tanto platos rusos como colombianos. Vi a empleados colombianos comiendo borgt y a rusos disfrutando de unas arepas con hogao. Durante 20 años, habían aprendido a apreciar la cultura del otro de forma natural. El comedor era un hervidero de risas y camaradería. En las mesas, colombianos y rusos comían juntos. Aunque hablaban idiomas diferentes, sus expresiones eran las mismas. Había un innegable sentido de hermandad. En una de las mesas estaba sentado el gerente Montoya, el mismo de la historia de Natasa. Un paisa de pura cepa, llevaba 15 años en Rusia. ¿15 años aquí? Pregunté. Sí, parce. Esto ya es como mi segundo hogar. Mis hijos nacieron aquí, van a la escuela rusa y hablan ruso perfecto. ¿No le ofrecen volver a la sede principal? Claro que sí. Pero yo les digo que me quedo. Quiero seguir trabajando con esta gente. Montoya miró con afecto a su equipo ruso. Yo estuve aquí durante la crisis del 98. Vi cuánto sufrieron nuestros empleados. Por eso, cuando la casa matriz decidió mantener a todo el personal, la gente lloró. Lloraron de alegría. No podían creer que una empresa colombiana no los abandonara. Probé una de las arepas que había en la mesa. Estaba deliciosa, con un sabor auténtico. ¿Dónde hacen esto? Aquí mismo, en la cocina. Con maíz ruso, pero con el toque secreto de mi abuela, dijo, guiñando un ojo. Por la tarde, visitamos la planta de flores de sabana. Aquí ocurrió algo especial en 2011, explicó el director de la planta. ¿Recuerdan el accidente nuclear de Fukushima? En esa época, los habitantes de esta región temían la radiación. Entonces, esta empresa distribuyó gratuitamente medidores de radiación para tranquilizar a la población. Una empresa colombiana, no el gobierno ruso. El gobierno tardaba en dar información. Fue la empresa la que, por iniciativa propia, protegió a los residentes. Sentí el pecho tan lleno de emociones que tuve que salir a tomar aire. Desde un balcón, miré hacia el puerto de San Petersburgo. El mar que nos conectaba con el Atlántico. A través de ese océano, durante 25 años, el pueblo de Colombia había apoyado silenciosamente esta tierra. ¿Llorando?, dijo Nikolai, acercándose por detrás. No, el viento es muy fuerte. A mí también me pasa, dijo, mirando hacia el puerto. Qué estúpidos hemos sido. Mirando por encima del hombro a Colombia, subestimándolos, cuando nuestro verdadero amigo ha estado a nuestro lado, en silencio, todo este tiempo. Director, el archipiélago de San Andrés es realmente territorio colombiano, ¿verdad? Ya lo entiendo todo, Alexandra. Los argumentos históricos ya no importan. 25 años de acciones lo demuestran todo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de San Petersburgo de un rojo vibrante. Mañana iremos a la pequeña Colombia, dijo Piotr. Les aseguro que escucharán historias aún más sorprendentes. Esa noche, llamé a Katia desde el hotel. Katia, hoy he visto tantas cosas que los colombianos han hecho por Rusia. Tenías toda la razón. Es un país maravilloso. Tu madre estaba equivocada. Katia se rió. Mamá, ¿de verdad has cambiado? Entonces pregúntame lo que quieras sobre ellos. Claro que sí, mamá. Pregúntame todo. Mirando por la ventana, vi a lo lejos los letreros de neón de un restaurante con un nombre en español. 25 años. En todo ese largo tiempo, Colombia nunca abandonó a Rusia. Ahora, era el turno de Rusia de corresponder. Y la primera prueba de ello había sido San Andrés. A la mañana siguiente, nos dirigimos a la pequeña Colombia. Este barrio se formó a principios de los 2000, cuando las empresas colombianas empezaron a llegar y sus empleados se establecieron aquí. Ahora viven más de 4.000 personas, explicó Piotr.
Al entrar en el barrio, los letreros en español nos rodearon. Restaurantes, tiendas de artesanías, peluquerías, salsotecas. Era como haber sido transportado a una calle de Bogotá o Medellín. Primero, vamos a la Fonda Paisa de Don Efraín. Era un pequeño restaurante. Un letrero decía, Fonda Paisa. Fundada en 1999. Nos recibió el dueño, Don Efraín Valderrama, un colombiano de unos 65 años. Cuando llegué aquí hace 25 años, esta zona estaba desolada. La economía rusa se había derrumbado, la gente estaba desesperada. Don Efraín hablaba mientras miraba su restaurante con cariño. Por eso empecé el sancocho del sábado. Cada sábado al mediodía, ofrecíamos sancocho gratis a todos los rusos que vinieran. ¿Gratis? Sí. Al principio venían 10 personas. Luego, por el boca a boca, 100, 200. Pero eso debió ser una gran pérdida para usted. ¿Pérdida? ¿Qué va? Esa gente se convirtió en mi clientela fija, en mi familia. Don Efraín señaló las innumerables fotos que decoraban las paredes. Fotos de él con familias rusas. Esa abuelita de allá viene todos los sábados desde el 98. Ahora viene con su hija y su nieta, que ya está en la universidad. ¿Y todavía sigue con el sancocho gratis? Por supuesto. Ya son 25 años. Siempre hay gente necesitada, en cualquier época. Luego visitamos el Centro Cultural Gabriel García Márquez, fundado en 2005. Aquí enseñamos español y cultura colombiana a los jóvenes rusos, de forma gratuita, explicó el director. En un aula, una treintena de jóvenes rusos estudiaban español con fervor. Hola, profesora, dijo una joven rusa en un español perfecto. Soy María. Llevo 6 años estudiando aquí. ¿Por qué estudias español? Porque amo Colombia. Me encanta Shakira, Juanes, el vallenato. Algún día quiero trabajar en una empresa colombiana. Los ojos de María brillaban. Mi hermana mayor dice que las empresas colombianas tratan a sus empleados como familia. Ella trabaja en Café de la Sierra y está muy feliz. Por la tarde, nos reunimos con una brigada de médicos voluntarios colombianos. 2 veces al año, viajan a Rusia por su cuenta para ofrecer consultas gratuitas a la población local. En la clínica improvisada, decenas de rusos esperaban su turno. En 20 años, habían atendido a más de 10.000 personas. Un anciano se nos acercó. Soy Vladimir. Me han estado tratando aquí desde 2006. ¿Cuál era su problema? El corazón. Necesitaba una operación, pero no tenía dinero. Los médicos colombianos me operaron gratis. Los ojos de Vladimir se llenaron de lágrimas. El pueblo colombiano me salvó la vida. Por eso, todos los días rezo por Colombia. Al atardecer, visitamos una iglesia ortodoxa, construida en 2003. Aquí, colombianos y rusos rezan juntos, explicó el sacerdote. La misa es bilingüe. En la nave, personas de ambos países se sentaban codo con codo. Los himnos resonaban simultáneamente en ruso y español. Esto es más que una iglesia. Es un lugar donde Rusia y Colombia se hacen uno. De aquí han salido más de 300 matrimonios internacionales. Al terminar el servicio, una mujer rusa se nos acercó. Soy Olga. Llevo 10 años casada con un colombiano. ¿Cómo se conocieron? En esta iglesia. Mi esposo trabajaba en Ecopetrol. Al principio no nos entendíamos nada, pero el amor no necesita palabras. Ahora hablo español perfecto. Su familia en Colombia me recibió como a una hija. Cada diciembre viajamos para pasar las fiestas con ellos. Por la noche, la pequeña Colombia bullía de vida. De una salsoteca salían los ritmos de Joy Arroyo, de los restaurantes emanaba el aroma de la carne asada. Este lugar es ahora una atracción turística en San Petersburgo, dijo Piotr. Los rusos vienen a experimentar la cultura colombiana.
Los fines de semana, nos visitan miles de turistas. Nos detuvimos frente a un puesto callejero que vendía empanadas. Prueben, por favor, dijo la dueña, ofreciéndonos unas recién hechas. Con bastante ají, como les gusta a los rusos ahora. Eran picantes, pero deliciosas. Hace 20 años, a los rusos no les gustaba el picante. Ahora, el ají y las empanadas eran parte de su dieta. La cultura colombiana se había integrado completamente en esta tierra. De vuelta al hotel, Nicolai murmuró, ¿cómo vamos a informar de esto? Las cifras no pueden transmitir esta realidad. Solo diremos la verdad. Que durante 25 años, Colombia ha apoyado a Rusia. Con eso basta. En mi habitación, empecé a escribir el informe, pero mis dedos se detenían una y otra vez sobre el teclado. Las lágrimas empañaban mi vista, haciendo que las letras bailaran en la pantalla. 25 años. Las empresas colombianas no habían visto ganancias, habían visto personas. No habían elegido contratos, habían elegido relaciones. No habían optado por el beneficio a corto plazo, sino por una amistad duradera. Y esa elección fue la que provocó la declaración de Putin sobre San Andrés. Al día siguiente, en el avión de regreso a Moscú, no dejaba de pensar en mi propia estupidez. Más de 20 años como diplomática sin ver lo que realmente importaba. La diplomacia no son tratados ni acuerdos. Es la sinceridad que nace entre las personas. Eso era la verdadera diplomacia. Y Colombia lo había demostrado a la perfección. Finalmente lo entendí. La razón por la que Putin declaró que el archipiélago era territorio colombiano. Era un tributo. Un agradecimiento por 25 años de amistad inquebrantable. Una semana después de mi regreso a Moscú, presenté mi informe al presidente. Presidente, he sido testigo de escenas asombrosas en San Petersburgo. Lo que Colombia ha hecho por este país desafía toda lógica convencional. Putin asintió lentamente. ¿Ahora lo entiendes? ¿Entiendes por qué reconocí su soberanía sobre San Andrés? Sí, señor. Lo entiendo perfectamente. Volkonskaya, le asignaré una misión especial. Será la enviada especial para las relaciones ruso-colombianas. Quiero que lleve esta relación al siguiente nivel. Gracias, presidente. Mi primer trabajo fue visitar la Embajada de Colombia. Sorprendentemente, en mis 22 años de carrera, nunca había puesto un pie allí. Bienvenida, subdirectora Volkonskaya, el embajador Silva me recibió personalmente en la entrada. Es un honor ser recibida por usted, embajador. El honor es nuestro. Finalmente nos visita, sus palabras hicieron que me sonrojara. Era como si supiera que yo siempre los había menospreciado. En el salón de recepción, nos sirvieron té. Para mi sorpresa, era un té de hierbas tradicional ruso. Sé que a los rusos les gusta este té. He tardado 20 años en aprender a prepararlo bien. Podría habernos servido un tinto colombiano. Adaptarse a las preferencias del invitado es la forma colombiana de mostrar hospitalidad. Ese pequeño gesto me llegó al corazón. La declaración del presidente Putin nos sorprendió mucho en Colombia. No fuimos informados de antemano. ¿De verdad no lo sabían? No. Y por eso nos conmovió aún más. Por el hecho de que Rusia lo decidió por sí misma. El embajador Silva señaló una fotografía en la pared. Esta foto es de 1991, cuando restablecimos relaciones diplomáticas tras la caída de la Unión Soviética. Aunque nuestra relación se profundizó a partir del 98, las raíces son más antiguas. Los colombianos nunca olvidamos la gratitud. Es el corazón de nuestro pueblo. ¿La gratitud es similar a lo que ustedes llaman hermandad? Exactamente, sonrió el embajador. Es una relación que, una vez formada, dura toda la vida. Se disculpó un momento y regresó con un pequeño plato. Arequipe. Lo hice yo mismo. Con leche rusa, pero tiene un sabor muy profundo. Al probarlo,
un dulzor suave y complejo se extendió por mi boca. He pasado 20 años estudiando a Rusia, dijo el embajador en voz baja. Rusia es una nación orgullosa. Solo respetando ese orgullo se puede ser un verdadero amigo. Sus palabras calaron hondo en mí. Lo mismo ocurrió en la crisis del 98. No es que nosotros apoyáramos a Rusia, caminamos junto a Rusia. En ese entonces, Colombia también sufría una crisis económica. Por eso pudimos entender su dolor. Así que fue por eso porque ustedes también estaban sufriendo. Unos días después, se anunció que Putin visitaría Bogotá. Volkonskaya, usted se unirá a la delegación. ¿A Bogotá? ¿Yo? Sí. Vaya y aprenda, ve a Colombia con sus propios ojos. 2 semanas después, estaba en un avión rumbo a Bogotá con el presidente. Al aterrizar en el aeropuerto El Dorado, a pesar de ser de noche, cientos de personas nos recibieron, ondeando banderas rusas y colombianas. Gritos de «Spasibo, Putin, amamos a Rusia», se escuchaban por todas partes. Incluso Putin parecía sorprendido. De camino al hotel, el paisaje nocturno de Bogotá se desplegó ante nosotros. Una alfombra de luces brillantes, rascacielos imponentes. Al día siguiente, la cumbre se celebró en la Casa de Nariño. Convirtamos 25 años de amistad en 100 años de alianza, dijeron el presidente colombiano y Putin mientras se daban un firme apretón de manos. Fue un momento histórico. La declaración conjunta que siguió fue impactante. Ampliación masiva de la cooperación económica, proyectos conjuntos de desarrollo en Siberia, cooperación en tecnología espacial. Rusia y Colombia se convertían, finalmente, en socios estratégicos. Las últimas palabras de Putin lo resumieron todo. Esa tarde, visitamos la Plaza de Bolívar. Putin detuvo la comitiva en el centro de la plaza y se paró frente a los periodistas. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es, y será siempre, territorio soberano de Colombia. Y Rusia siempre estará del lado de Colombia. Estallaron los aplausos. Vi a muchos colombianos llorar de emoción. Mis propios ojos se llenaron de lágrimas. ¿Quién hubiera pensado que 25 años de amistad culminarían en un fruto tan hermoso? Esa noche, por sugerencia de Putin, visitamos el barrio de la Candelaria. Si conoces a los jóvenes, conoces el futuro, dijo. Las calles rebosaban de juventud y energía. Un estudiante colombiano se acercó. Presidente, muchas gracias por lo de San Andrés. No, solo hice lo correcto. Mi abuela trabajó en Rusia en el 98, en la planta de café de la Sierra en San Petersburgo. ¿De verdad? Sí. Mi abuela siempre decía que el pueblo ruso era maravilloso. Por eso yo también amo a Rusia. Putin le estrechó la mano con fuerza. Gracias. Colombia también es un país maravilloso. En un puesto callejero comimos arepas de huevo. Deliciosas, dijo Putin, levantando el pulgar con una sonrisa. De vuelta en el coche, Putin comentó, Volkonskaya, finalmente entiendo de dónde viene la fuerza de Colombia. Viene de su gente. Un país con gente tan cálida no puede ser más que fuerte. Tenía toda la razón. La verdadera fuerza de Colombia era su gente. La semana que pasamos en Colombia fue una revelación continua. En Medellín, sentimos el poder de la innovación y la resiliencia. En Cartagena, la magia de la historia. Me reuní con los líderes de las empresas colombianas y escuché su filosofía. La gente es lo primero. Todos decían lo mismo. En el avión de regreso a Moscú, tomé una decisión. Dedicaría el resto de mi carrera diplomática a la relación entre Rusia y Colombia. Y mi hija, Katia, seguiría este camino. Hace 25 años, Colombia hizo todo por Rusia. Ahora era el turno de Rusia de hacer todo por Colombia. 6 meses después, fui nombrada cónsul en la Embajada de Rusia en Bogotá. Volkonskaya, quiero que vayas a Bogotá, dijo el presidente Putin.
desarrolla la relación ruso-colombiana sobre el terreno. Mi hija, Katia, vino conmigo. Se matriculó en un colegio internacional y comenzó a aprender español. Mamá, el español es muy difícil. Tómatelo con calma. Tenemos todo el tiempo del mundo. La vida en Bogotá era un aprendizaje diario. Me reunía regularmente con la Cancillería, fortalecía los lazos con las empresas colombianas y, sobre todo, aprendía su cultura desde cero. Un sábado, la madre de una amiga de Katia vino a casa. Le voy a enseñar a hacer ajiaco, ¿sí? Primero, las papas. Qué interesante. El ajiaco es corazón, ¿sabe? Se prepara con amor para la gente que uno quiere. Ese día, mientras preparábamos ajiaco juntas, sentí que por primera vez entendía realmente el significado de la hermandad colombiana. Amor, dedicación y tiempo. Eso era lo que cultivaba las relaciones. Y eso era exactamente lo que Colombia había invertido en Rusia durante 25 años. Visité la sede Café de la Sierra S.A. ¿Por qué ayudaron a Rusia en el 98? Porque se nos enseñó que un verdadero amigo apoya en los momentos difíciles. Así somos los colombianos. Pero las pérdidas a corto plazo debieron ser enormes. Sí. Pero 25 años después, somos la empresa de mayor confianza en Rusia. Ese es el mayor beneficio de todos. También me reuní con el presidente de Textiles Andinos. Tenemos 5.000 empleados en nuestra planta de San Petersburgo. Son todos familia. No han despedido a nadie desde 1999, ¿verdad? Así es. Uno no abandona a su familia. Visité el Museo del Oro. Quería entender la historia de Colombia. Una historia de resistencia, me explicó el curador. A pesar de las invasiones y las dificultades, ¿siempre sobrevivimos? Mientras miraba las antiguas piezas de oro, pensé, ¿por qué esta nación es tan fuerte? La respuesta era clara. Resiliencia y confianza mutua. Protegieron su cultura en medio de la guerra, no abandonaron la educación en medio de la pobreza, y se ayudaron mutuamente en tiempos de dificultad. Esa era Colombia. Pasó un año y yo era una persona completamente diferente. La diplomática que una vez había despreciado a Colombia era ahora una cónsul que amaba profundamente al país. El embajador me llamó a su oficina. Volkonskaya está haciendo un trabajo excelente. La relación ruso-colombiana está en su mejor momento. La cooperación económica y el intercambio cultural van a mejorar aún más. Y así fue. La inversión colombiana en Rusia aumentó, y el número de estudiantes rusos que iban a Colombia se disparó. Pero lo más importante fue que la percepción de la gente cambió. Los rusos empezaron a ver a Colombia como un socio, y los colombianos a confiar en Rusia. Esa noche, escribí en mi diario, hoy hice ajiaco. Me pregunto si hace 25 años, las empresas colombianas apoyaron a Rusia con este mismo sentimiento. Sinceridad, paciencia y confianza. Ahora entiendo por qué Colombia es especial. Pasaron 2 años. Yo seguía trabajando como cónsul en Bogotá. La relación bilateral había alcanzado niveles sin precedentes. Un día, recibí una llamada urgente del presidente Putin. Venga a Moscú mañana. Al día siguiente, en el Kremlin, cónsul Volkonskaya, buen trabajo estos 2 años. Quiero encomendarle una misión aún mayor. ¿Qué misión, señor presidente? Embajadora de Rusia en Colombia. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Embajadora? ¿Yo? Sí. Nadie entiende a Colombia mejor que usted. Pero yo fui la persona que más lo subestimó. Precisamente por eso es la persona ideal. Necesitamos a alguien que ha visto el cambio, que ha conocido la verdad. Putin se puso de pie. Construir una alianza de 100 años está en sus manos. Haré todo lo que pueda, señor presidente. Volví a Bogotá y se lo conté a Katia. Mamá, me han nombrado embajadora. De verdad. ¡Qué maravilla! Eso significa que nos quedamos en Bogotá.
Sí. Yo también quería quedarme aquí contigo. En la ceremonia de nombramiento, el presidente de Colombia me entregó mis nuevas credenciales. Embajadora, bienvenida. Gracias, señor presidente. Que la amistad entre Rusia y Colombia sea eterna. Queremos construir una alianza de 100 años. Las entrevistas con los medios no se hicieron esperar. Embajadora, se dice que hasta hace 3 años usted menospreciaba a Colombia. Es un pasado vergonzoso. ¿Qué la hizo cambiar? La verdad. Lo que Colombia hizo por Rusia durante 25 años. En nuestras relaciones, Rusia siempre estará del lado de la verdad. El archipiélago de San Andrés es, y será siempre, territorio colombiano. En mi primer discurso en la embajada, reuní al personal. Mi objetivo es uno solo, que Rusia y Colombia se conviertan en una verdadera familia. ¿Cómo lo lograremos? A través del encuentro entre personas. No a nivel de gobiernos, sino de ciudadanos. Creamos un programa de intercambio juvenil. Cada año, 1000 jóvenes colombianos irían a Rusia y 1000 jóvenes rusos a Colombia. Lo primero era conocerse. La cooperación empresarial se expandió aún más. Duplicamos la inversión colombiana en Rusia y promovimos la entrada de empresas rusas en Colombia. El intercambio cultural se volvió más vibrante que nunca. El ballet ruso, el vallenato colombiano, la literatura de Dostoyevsky, el realismo mágico de García Márquez, todo se fusionó, enriqueciendo ambos países. Katia ingresó en la Universidad de los Andes. Mamá, quiero ser diplomática, encargada de las relaciones con Rusia. ¿De verdad? Sí. Como tú, quiero ser un puente entre los dos países. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias a ti, yo pude abrir este camino. Un sábado, subí con Katia a Monserrate. Mamá, desde aquí se ve toda Bogotá. Es realmente hermosa. ¿Te arrepientes de haber venido? Para nada. Venir aquí ha sido la mejor decisión de mi vida. Y venir contigo ha sido maravilloso, mamá. Miré la ciudad extendida a nuestros pies. Esta ciudad, que había superado décadas de violencia, era ahora la capital de una potencia económica y cultural. La gente que construyó esta ciudad también ayudó a Rusia. Gente realmente increíble. Pasaron 5 años. Durante ese tiempo, la relación ruso-colombiana avanzó a pasos agigantados. La cooperación económica se triplicó, el intercambio cultural se quintuplicó. Y lo más importante, los pueblos de ambos países se unieron. En Moscú nació un barrio colombiano, y en Bogotá, un centro cultural ruso. Un día, recibí una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Embajadora Volkonskaya, debe regresar a la patria. ¿Por qué? Ha sido nombrada viceministra de Asuntos Exteriores. La número 2 del ministerio. ¿Yo? Es una decisión directa del presidente Putin. Dejar Bogotá me entristecía, pero una mayor responsabilidad me esperaba. Me despedí del gobierno colombiano. Embajadora, es una lástima que se vaya. Yo también lo siento. Pero desde Moscú seguiré trabajando por la relación ruso-colombiana. Por supuesto. Mi último día, caminé por las calles de la Séptima, que tantas veces había recorrido. Mamá, no quiero irme de Bogotá. Yo tampoco, hija. Pero tenemos una misión. En Moscú, trabajaré por Colombia. En el avión de regreso, no dejaba de pensar. La persona que era yo 5 años atrás, cuando visité este país por primera vez, y la que era ahora, eran completamente diferentes. Y ese cambio no solo me había transformado a mí, sino a 2 naciones enteras. En Moscú, mi antiguo jefe, Nikolai, ahora embajador, me recibió. Viceministra Volkonskaya, felicidades. Gracias, embajador. Gracias a usted, la relación con Colombia ha mejorado tanto. Ha sido el esfuerzo de todos. Como viceministra, me encargué de toda la región de las Américas,
pero mi corazón siempre estaba con Colombia. Un año después, fui nombrada ministra de Asuntos Exteriores. Volkonskaya, a partir de ahora, usted es la ministra de Exteriores. Yo, ministra. Sí. No hay nadie más adecuado. Gracias, señor presidente. Desde el día en que la convoqué al archivo subterráneo hace 25 años, lo supe. Supe que esta mujer cambiaría el mundo. Es un gran honor, pero sus palabras son excesivas. No. Es la verdad. Usted lo cambió. En mi discurso de investidura, declaré, tomando como modelo la relación ruso-colombiana, cultivaremos una verdadera amistad con otras naciones. 10 años después de mi primer viaje, volví a San Petersburgo. Ha cambiado mucho, dijo Piotr en el aeropuerto. Ahora, este lugar es un símbolo de la amistad ruso-colombiana. Y era cierto. En el centro de la ciudad, se había construido la Plaza de la Hermandad. Un enorme monumento mostraba dos manos estrechándose firmemente. Una con la bandera rusa, la otra con la bandera colombiana. La planta de café de la Sierra S.A. se había expandido aún más, con 10.000 empleados. Iván, el director, dijo con orgullo, somos el mayor empleador de San Petersburgo. Natasa, ahora subdirectora, corrió a abrazarme. Ministra. Bienvenida de nuevo. Felicidades por el ascenso. Gracias. Todo es gracias a usted. No, es gracias a tu esfuerzo. Mi hija ahora trabaja conmigo en la misma planta. Hace 25 años, cuando el señor Montoya nos salvó, nunca imaginé un futuro así. La pequeña Colombia era aún más próspera. Don Efraín, ya con 70 años, seguía al frente de su fonda. ¿Todavía sigue con el sancocho del sábado? Por supuesto. Ya van 28 años. Es usted admirable. Solo devuelvo el amor que recibí. Por la noche, se celebró un concierto conjunto. Una orquesta sinfónica rusa y un grupo de cumbia colombiano compartieron el escenario. La fusión de la música clásica y los ritmos tropicales era sorprendentemente hermosa. El público, rusos y colombianos, se puso de pie, cantando y bailando juntos, abrazados. Este era el futuro con el que habíamos soñado. En el avión de regreso a Moscú, pensé que el cambio de una sola persona puede cambiar una ciudad, cambiar un país, y que ese cambio sigue expandiéndose. Esta es mi historia. La historia de una diplomática rusa que, durante 25 años, menospreció a Colombia, hasta que una declaración de Putin sobre San Andrés la llevó a descubrir una verdad oculta y, finalmente, a amar profundamente esa nación. En 1998, cuando Rusia estaba en su peor momento, fue Colombia quien nos tendió la mano en silencio. Ese cálido lazo de hermandad obró un milagro. Como pudo una nación pequeña, al otro lado del mundo, mover el corazón de una superpotencia como Rusia? Porque las empresas colombianas, durante 25 años, nunca abandonaron a Rusia. Ni en la crisis del 98, ni en la financiera de 2008, ni durante las sanciones de 2014. Siempre caminaron junto a nosotros. ¿Por qué? No fue por ganancias. No fue por condiciones. Fue porque éramos amigos. Porque apoyar a un amigo en apuros era lo natural. Esa era la hermandad colombiana. Y 25 años después, Putin no olvidó esa deuda de honor. El día que reconoció a San Andrés como territorio colombiano no fue una simple cuestión territorial. Fue un agradecimiento por 25 años de amistad. Fue un momento histórico que demostró lo que significa la verdadera amistad. En ese proceso, yo cambié por completo. De una diplomática llena de prejuicios a una ministra de Exteriores que ama a Colombia con todo su corazón. Pude despojarme de los estereotipos que había mantenido durante más de 20 años. ¿Por qué? Porque encontré la verdad. Natasa en San Petersburgo, Don Efraín en la pequeña Colombia, los trabajadores rusos, sus historias me cambiaron. No fueron las estadísticas ni las cifras, fue la gente.
Y ese cambio se extendió a todo el ministerio, a los pueblos de ambos países y a la siguiente generación. Ahora, la hija de Alexandra, Katia, sigue ese mismo camino. 25 años. No es un tiempo corto, pero fue tiempo suficiente para demostrar una amistad verdadera. Colombia lo demostró con hechos, no con palabras. Y Rusia nunca olvidó esos hechos. La verdadera fuerza de Colombia no radica en su tamaño, sino en la grandeza de su corazón. No en las cifras, sino en la profundidad de sus relaciones. Eso es lo que hace de Colombia un país especial. La declaración de Putin sobre San Andrés fue solo el comienzo. En los años que siguieron, la relación ruso-colombiana continuó floreciendo. La cooperación económica se quintuplicó, el intercambio cultural se decuplicó. Pero lo más importante, los pueblos de ambos países llegaron a considerarse verdaderos amigos. Ahora, en las calles de Moscú se baila cumbia, y los jóvenes colombianos leen con fervor a Tolstoy. La palabra frontera casi ha perdido su significado. Para quienes han leído esta historia, ¿qué sienten? La vida de Alexandra nos habla. Nos dice que los prejuicios se pueden superar. Que la verdad siempre prevalece. Que el cambio valiente de una sola persona puede transformar el mundo. Y que la verdadera amistad trasciende todas las fronteras.